Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este tema que es estado de oxidación. Primero, tenemos que definir, ¿verdad? Entonces, un estado de oxidación o número de oxidación está relacionado con el número de electrones que un átomo pierde, gana o que comparte para unirse a otros átomos en los compuestos. Aquí podemos ver un ejemplo. En química, el estado de oxidación es un indicador del grado de oxidación de un átomo que forma parte de un compuesto u otra especie química. Por ejemplo, un ion. O sea, siempre que tiene un estado de oxidación, normalmente es considerado un ion. Formalmente es la carga eléctrica hipotética que el átomo tendrá si todos sus enlaces con elementos distintos fueran 100% iónicos, como lo que acabo de decir, ¿verdad? De que si ya vemos un estado de oxidación, es porque no quiere decir que ya es un ion. El estado de oxidación, o el EO, es representado por números, los cuales pueden ser positivos, negativos o cero. La oxidación se da cuando un elemento o compuesto pierde uno o más electrones, generalmente cuando una sustancia se oxida, que pierde electrones. Esto es cabal, cuando se va un electrón de la capa de valencia del elemento, ya gana un estado de oxidación. En este caso, si pierde un electrón, su estado de oxidación sería más 1. Entonces, digamos que el hierro, ¿verdad? Se le vaya un electrón, sería hierro más 1. Eso ya es, el más 1 ya es su estado de oxidación. Otra sustancia recibe o capta dichos electrones reduciéndose. Este es el mecanismo básico que promueve las reacciones de oxidorreducción o redox. Esto ya es otro tema, ¿verdad? Pero siempre cabe mencionarlo. Ya para ampliarse más en eso, creo que ya están los demás temas, que ahí sí ya irá más explicado que es una reacción redox. Un átomo tiende a obedecer la regla del octeto, para así tener una configuración electrónica igual a la de los gases nobles, los cuales son muy estables químicamente. Sus átomos no forman enlace químico casi con nadie, ni siquiera con ellos mismos. ¿Qué quiere decir esto? De que cabal, que los gases nobles son los elementos más estables que existen. Entonces, para que reaccionen ellos tienen que haber unas condiciones súper extremas. Porque como ya formaron el octeto, ya están súper estables, no necesitan ganar ni perder electrones. Por eso el flúor, que está a la par de un gas noble, o sea, es tan fácil. Ok. ¿Cómo se llama? La regla del octeto sería más como que todos los átomos buscan llegar a llenar sus 8 espines en su estado de, ¿cómo se llama? En su nivel electrónico, en la capa de valencia. Entonces, como podemos ver, el flúor solo le falta 1, entonces por ello es súper reactivo, porque está lo más cerca posible de alcanzar el estado de el mismo nivel de energía, digamos, que los gases nobles. Aquí podemos ver, ¿verdad? Un ejemplo. Y tenemos un átomo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones, que serían los puntos azules de la izquierda, ¿verdad? Los puntos azules más oscuros serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7. Entonces, al combinarse con el otro átomo que está a la par, que tendría también que ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 electrones. Entonces, al fusionarse, ya podemos ver que cabal, los que están emparejados ya no son considerados de un átomo, sino que ya en sí de la molécula. Entonces, podemos pensar que cabal, estos 3 electrones que se encuentran unidos, entonces, ¿cuántos electrones tendría cada átomo? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quiero ver. Esperen, tengo un problema aquí con el mouse. Así. Ok. Tenemos algunas reglas para poder establecer los estados de oxidación para una ecuación, ¿verdad? Que es principalmente para lo que usamos los estados de oxidación, para poder balancearlas.
el estado de oxidación de un elemento o molécula neutra es cero. Digamos el cloro 2, es un ejemplo, ¿verdad? El hidrógeno, o sea, todo elemento que esté en estado natural es de cero. Dígase cloro 2, el nitrógeno 2, o sea, cualquier elemento que se haya encontrado así en la naturaleza es de estado de oxidación cero, pero tiene que ser N2, digamos, cloro 2, porque encontrar nitrógeno así solo es súper difícil, ¿verdad? Tienen que separarlo. Otra regla sería que la suma de los estados de oxidación de los átomos que forman una molécula neutra es cero. ¿Esto qué quiere decir? Si vemos una molécula y no vemos ningún estado de oxidación arriba, ningún más 1, menos 1 o algo, esto nos quiere decir que ya su estado de oxidación es cero. O sea, la sumatoria del estado de oxidación de los elementos que componen la molécula, al final la sumatoria nos tiene que dar cero. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿verdad? Del cloruro de sodio, o sea, sal. Entonces, el sodio tiene más 1 y el cloro menos 1. Ya al sumarlo sería 1 menos 1 igual 0. Por eso mismo, ¿verdad? Ya, porque ya es molécula, ya es estable, digamos, ya es 0. Luego tenemos la molécula de, ¿cómo se llama? De cloruro de manganeso. Entonces, el manganeso, por ser un metal, tiene, ya vamos a explicar también esa regla, está más adelante, es más 2. Y el cloro, que es menos 1, pero como vemos, tiene 2 cloros, ¿verdad? Entonces, ya el estado de oxidación sería menos 2 más 2, 0. Entonces ya lo siempre es igual. La molécula siempre llega a tener 0, la sumatoria. Los iones tienen un número de oxidación igual a su carga. ¿Esto qué quiere decir? Los valores de cada elemento, de dónde salen. Ah, ok. Esos ya vienen como, no es que ya vengan, ¿verdad? Sino que ellos ya toman esos estados de oxidación. O sea, es como que ya están predeterminados a perder esa cantidad o a ganar esa cantidad de electrones. Por lo mismo de la ley del octeto, que quieren llegar a tener el estado de un gas noble. Entonces, el manganeso se convierte en más 2 porque al perder 2 electrones llena la capa, o sea, ya forma la ley del octeto. A ver, no tengo una tabla por aquí. Entonces, cabal, no sé si alguien tendrá una tabla periódica, ¿verdad? Pero si podemos ver, el manganeso, si llegara a perder 2 electrones, cabal llegar al ley del octeto, y tendría como el nivel electrónico, el nivel de enlace del neón, que ya es un gas noble. Entonces, así es medio como se van definiendo los estados de oxidación. Normalmente todas las tablas periódicas ya traen como los iones que pueden formar ellos. Ok, los iones, quiero ver, los metales del grupo 1, o sea, los alcalinos tienen un número de oxidación de más 1. Este grupo es el primer grupo, ¿verdad? Que ya sería el litio, sodio, potasio. Todo ese grupo tiende a tener más 1, casi siempre, bien raro. O sea, siempre va a ser más 1. Y los grupos del 2, los alcalinos térreos, tienen de más 2. Estos ya serían del grupo 2, ¿verdad? Que sería berilio, manganeso, calcio, estroncio. Entonces, ya esos elementos son considerados de más 2. ¿Por qué? Porque están más propensos a perder electrones. Por eso es más 2. El átomo de flúor presenta estados de oxidación menos 1 en sus compuestos. Cabal, porque podemos ver qué necesita el flúor para poder tener como la configuración del gas noble. Sería ganar un electrón. Entonces cabal es menos 1, casi siempre es menos 1. A ver, se me informa de que las preguntas las voy a responder casi hasta el final. Pero sí, si tienes una duda mientras voy explicando, escríbela y cabal, al final de la presentación voy a aclarar todo. Porque si no, se puede perder el hilo de la gente, ¿verdad? El átomo de flúor va a presentar una estado de oxidación de menos 1 en sus compuestos, ¿verdad? Okay. El estado de oxidación del hidrógeno es más 1, excepto cuando se combina con metales, que pasa a ser menos 1. Encontrar que se combine con metales es bastante difícil. Casi siempre el hidrógeno es más 1. ¿Por qué?
Si podemos ver también la tabla periódica, cabal, al ganar un electrón, ya se convierte en el nivel de enlace, digamos que del helio. O sea, ya llega a la ley del octeto, pero con el helio, o sea, todos los elementos buscan casi siempre llegar a ser como un gas noble, digamos. El estado de oxidación del oxígeno en sus compuestos es casi siempre -2, excepto en el compuesto fluoruro de óxido de flúor, ya que el flúor es más electronegativo. Esto solo aquí, solo en este caso, solo en esta molécula es que el oxígeno va a tener, ¿cómo se llama? -2. Pero si no, siempre va a ser -2, siempre. Cuando se combinan con metales, el grupo del oxígeno tiende a tener el estado de oxidación de -2, y el del nitrógeno un estado de oxidación de -3, y el de los halógenos un estado de oxidación de -1. Estas son como las reglas básicas, ¿verdad?, para poder encontrar los estados de oxidación de cada elemento en una molécula. Y, ¿cómo se llama? Aquí le vamos a poner algunos ejemplos, ¿verdad?, porque yo tengo la filosofía de que este tema, por lo menos, solo con ejemplos van a poder entender bastante este tema. Ok, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, que indica el estado que sería indicar el estado de oxidación del azufre en cada uno de los siguientes compuestos. Aquí podemos tener una lista, ¿verdad? Entonces el primero sería este. Entonces, ¿qué podemos ver? Que en sí toda la molécula tiene un estado de oxidación -2. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto tendrá el oxígeno? El oxígeno, como podemos ver, es -2, como ya les había explicado, ¿verdad?, en las reglas. Siempre es -2, al menos que sea la molécula que les puse, ¿verdad? Siempre es -2, siempre. Entonces, para cuando vayan a poner los estados de oxidación, busquen siempre los elementos que casi nunca cambian su estado de oxidación. Digamos, el hidrógeno siempre va a ser siempre va a ser +1. El oxígeno siempre va a ser -2. Y así. Entonces, es como ir poniendo los que ya conocemos por defecto, y ya los demás se van rellenando. Ya podemos utilizar las tablas periódicas, ¿verdad?, que nos pueden ayudar, y así. Entonces, si esta molécula es de -2, entonces, ¿qué quiere decir? El oxígeno, que es a la -2, pero ¿cuántas moléculas de oxígeno tenemos aquí? Serían 3, ¿verdad? Entonces, 3 por -2 sería un estado de oxidación de -6 en solo el oxígeno. Para que la molécula llegara a tener -2, ¿cuánto tendría que ser el estado del azufre? Tendría que ser +4. Entonces ya +4 menos 6 ya nos da -2. Entonces, así es como una idea, ¿verdad?, de cómo tienen que ir poniendo los estados de oxidación en una molécula cuando les pregunten. Aquí tenemos, quiero ver, el otro ejemplo, ¿verdad? Quiero ver del ácido sulfúrico, perdón. Entonces, HSO4. Y cuando es el estado de oxidación de toda la molécula es negativo, ¿verdad? Podemos ver, es -1. Entonces, aquí ya podemos ver, ¿verdad? Y que ya les he puesto yo los estados de oxidación de cada uno. Entonces, el oxígeno, ¿cuánto tiene? Tiene 4 moléculas. Y como siempre el oxígeno siempre es -2, entonces serían -8 en el oxígeno. El hidrógeno, como ya les había dicho también, siempre es +1, siempre. Entonces, +1. Entonces, ¿cuánto necesitamos que valga, digamos, el azufre en este caso, para que la molécula nos dé -1? ¿Cuál sería? Cabal, +6. Entonces, 6 más 1 sería 7. 7 positivo en esos dos elementos. Y ya que el oxígeno tiene -8, ya la sumatoria nos daría de -1. El siguiente ejemplo, que podemos ver ahí la molécula de S2O8, que sería su molécula en sí, toda la molécula está elevada a la -2. Entonces, veamos. Aquí podemos ver abajo, ¿verdad? Entonces, el oxígeno, como siempre, es -2. 8 por -2, -16. Y entonces, ¿cuánto tiene que valer el azufre para que nos dé la molécula un estado de oxidación -2? 6. 6 por 2, 12. Entonces tenemos que 12 menos 16. Quiero ver. No, aquí está malo. Mira, no me había fijado. A ver.
Hmm. Ah, aquí está mal, lo veo, entonces. Está mal copiado aquí. Se tendría que ser SO4 o 8 para que pudiera hacerse bien. Porque si no nos quedaría, ¿cómo se llama? Nos quedaría con diferentes estados de oxidación. Entonces sí, quiero ver los estados de oxidación del azufre. Sí, entonces tendría que ser S3. Quiero ver, 3 por 6, 18. Cabal. Bueno, este sí que creo que no sería un buen ejemplo. Tendría que ser diferente. Quiero ver. Ah, no, tendría que ser cabal como el que está a la par. Sí, este es el que estaba malo. Entonces sí, hagan caso omiso de ese último. Entonces sería el último, ¿verdad? El SO4 o 6. ¿Cómo lo haríamos ese? No lo he puesto, pero ¿cómo sería, verdad? Si tenemos que el oxígeno es menos 2, entonces si tenemos 6 moléculas de oxígeno, 6 por menos 2 nos daría menos 12. Si tenemos que el azufre, para que sea la molécula en menos 2, el azufre tendría que ser, ¿cuánto? Quiero ver. 4 a la... ser, quiero ver. Alguien podría darme la respuesta, vamos a ver si es cierto. Mientras hago los cálculos. Mm, no me ya entendí por qué es esto. Y lo que ha pasado con estas dos moléculas es que han perdido ¿cómo se llaman? Las moléculas de hidrógeno, que tendría que ser H2S2 o 8 y H2S4 o 6, y por eso es que se ha perdido todo el elemento. Creo que sí está bien difícil esos ejemplos, mira, porque sí tienen que hacer ya otro tipo de análisis para poder poner esos estados de oxidación ahí. Ya tendrían que conocer más de química. Creo que lo vamos a saltar porque si no lo voy a confundir más. Pero aquí tenemos otro ejemplo, ya más sencillo. Entonces, aquí tenemos la molécula, ¿verdad? De HNO3. ¿Cómo pondríamos el estado de oxidación, verdad? Ya que en sí toda la molécula, como no tiene estado de oxidación en ninguna parte, podemos asumir que es una molécula en estado de oxidación cero. Entonces, primero tenemos que establecer cuáles son los que tienen el mismo estado de oxidación, que serían el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, ¿cómo sería? El oxígeno, que tiene menos 2 y tiene 3 moléculas, le tendríamos que poner un estado de oxidación menos 6 aquí arriba, ¿verdad? Ok, el hidrógeno siempre es más 1, más 1. Entonces, para que fuera un estado de oxidación cero, ¿cuánto tendría que valer el hidrógeno? Tendría que valer más 5. Entonces, justo ahí, el hidrógeno vale más 5, entonces más 5 por el hidrógeno que tiene 1, ya cabal se suman, más 6 menos 6, cabal 0. Entonces, cabal llega al estado de molécula cero. Y ya tenemos algunas preguntas sacadas del examen, ¿verdad? En sí del curso. Vamos a ver si han estado haciendo el examen y estudiando para él. A ver, ¿verdad? El estado de oxidación, quiero ver en esta parte si voy a necesitar que ustedes me respondan para ver si han estudiado, ¿verdad? Y si tienen alguna duda, la vamos a ir resolviendo, ¿verdad? Con este ejercicio. Perdón. El estado de oxidación está relacionado con lo siguiente. ¿Con qué está relacionado? Un número, combinación de letras, un símbolo o una letra. Entonces, aquí estará relacionado en el estado de oxidación. ¿Con qué lo representamos, digamos? ¿Con un número, con una combinación de letras, con un símbolo o con una letra? No sé si alguien podría responderme.
A ver, una compañera creo que tiene la respuesta. Ah, otra compañera también. Recuerden, o sea, cómo es que ponemos un estado de oxidación. O sea, los +1, los +6 son los estados de oxidación. Entonces, ¿qué serían, verdad? Un número, una combinación de letras, un símbolo o una letra. Sí, exactamente, un número. Símbolo, número, no, es más número. Es un número. Siempre es un número. Ok. Aquí otra pregunta. El estado de oxidación de un átomo individual en un elemento libre, sin combinar con otros elementos, tiene un número de oxidación igual a... Recuerden, ¿verdad? Las reglas que les expliqué. Un átomo en estado individual o libre, digamos, en ese sentido, o sea, sin combinar con otros elementos, solo él, ¿cuánto es el estado de oxidación? Es una de las reglas que les estuve explicando. Yo les voy a poner. A ver dónde están. Ok, es la primera regla. Vamos a ver. Entonces, si ya leen la primera regla, ¿quién podría decirme cuál sería el estado de oxidación de un átomo individual en un elemento libre? Sí, 0, exactamente. Tienen que recordar esas reglas. O sea, si quieren para practicar, o sea, siempre copien las reglas y tenganlas a la mano. Y cuando vayan a estar escribiendo los estados de oxidación, siempre vayan a leer las reglas. Okay, las siguientes moléculas, cloro 2, nitrógeno 2, oxígeno 2, hidrógeno 2, tienen un número de oxidación iguales a... Esta es la misma regla pasada. Sí. O sea, sería siempre 0. 0, 0. Así que, como es la misma regla, creo que todos sabrían, ¿verdad? Creo que la compañera tiene alguna duda. Voy a esperar. Cero porque no está combinado con ningún otro elemento. Sí, exactamente. Es en estado natural, siempre son 0. Exactamente. Ok, otra pregunta. Considerando el siguiente compuesto ácido sulfúrico, el número de oxidación del azufre, ¿cuál sería? A ver, de aquí. Quiero ver cuál sería el estado de oxidación en sí del azufre, de la letra S, digamos, aquí. Quiero ver. No es +4. -4. Exactamente como dice el compañero Jonathan ahí, ¿verdad? Es +6. ¿Por qué? O sea, el oxígeno, como siempre, es -2, ¿verdad? Entonces, y tenemos cuatro moléculas de oxígeno. Entonces, 4 por -2 sería -8. El hidrógeno, que siempre es +1, 1 por 2 sería +2. Entonces, ya que la molécula está en estado neutro, o sea, en estado 0, el azufre, para que la sumatoria no dé 0, tendría que ser +6, ya que +6 +2 que tiene el hidrógeno nos daría +8, menos los 8 que ya tiene el oxígeno, ya acaba nos da un estado de oxidación de 0. Entonces sí, la respuesta sería la D, sería +6. En esta parte ya pueden hacer preguntas si no entienden el ejercicio y todo, no se preocupen. Y ya podemos ir contestando más a fondo las preguntas. Tenemos otro. Considerando el siguiente compuesto, el cloruro de magnesio, el número de oxidación de ambos es el siguiente. ¿Cuál de estas sería la respuesta? Este está bastante difícil, pero les voy a poner otra vez las reglas para que puedan entender mejor. Aquí está. Ok. Lean la segunda regla.
segunda regla se darán cuenta que está bastante sencillo el ejercicio. Quiere decir, ¿verdad? La suma de los estados de oxidación de los átomos que forman una molécula neutra es 0, ¿verdad? Aquí podemos ver, ¿verdad? Ah, no es esta la regla. No, perdón, sí me equivoqué, perdón. Es la regla 4, la última, que sería: los metales del grupo 1, los alcalinos, tienen un número de oxidación de +1, y los del grupo 2, los alcalinoterrios, de +2. Entonces, yo creo que ya deberían haber estudiado los grupos, ¿verdad? El grupo 1, que serían los alcalinos, sería toda la primera línea vertical, que serían litio, sodio, potasio. Ese sería el grupo 1 de los alcalinos. Y el grupo de los alcalinoterrios ya sería el manganeso, calcio, estroncio. Entonces, siguiendo esta regla, que el grupo 2 de los alcalinoterrios siempre es de +2. Entonces, así. Sí, así. Aquí estamos. Entonces, ya que el manganeso está en el grupo 2, que sería de los alcalinos terrios, y ya leyeron la regla, ¿quién me podría decir entonces cuáles serían? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál serían los estados de oxidación de los dos elementos? Si ya la molécula tiene que estar en estado neutro, que sería 0. La quiero ver. -1, sí, exactamente. La respuesta A. Porque ya el manganeso tiene +2 y el cloro -1. Y como hay dos cloros, ¿verdad? Entonces -1 por 2, -2. Más los 2 del manganeso, ya nos dan, vamos a hacer la sumatoria de 0. Entonces sí, exactamente. Sería el literal A. Entonces, aquí tenemos una pregunta. Los halógenos en compuestos binarios presentan un estado de oxidación de... Vamos a poner la diapositiva. Ah, no, ya creo que el compañero sí se la sabe. La A, vamos a ver si es cierto. Por aquí estaba esa parte, si me estuvieran prestando atención. Esta oxidación. Ni siquiera están en las reglas. Quiero ver. Pero sí, creo que no está. Pero sí, cabal, es +2. Lo de los halógenos, +2. Sí, ahí está. Sí, es +2. Pero sí es +2. Quiero ver. Otra pregunta aquí, la última. Creo que ya es la última. Esta sí. El siguiente compuesto, que es el OF2, el número de la oxidación del flúor, es el siguiente. ¿Cuál sería el estado de oxidación del flúor? Recuerden que esta molécula es la excepción del oxígeno. Entonces, ¿cuál sería el estado de oxidación del flúor? Voy a poner la regla otra vez. Y la tercera es la misma regla. La D, vamos a ver. La he leído. El flúor -2, no es la respuesta 2. No es -2. Ver la B, tampoco. Recuerden esto, ¿verdad? El flúor, para llegar como al estado de gas noble, necesita ganar un electrón.
Entonces, ¿en qué carga? O sea, solo necesita ganar un electrón. Solo un electrón necesita ganar. Entonces, ¿cuál sería el estado de oxidación del flúor en ese caso? Y ya con eso pueden saber cuál es el estado, ¿cómo se llama? Ah, sí, sí, es lo que están pidiendo, el estado del flúor. A ver, ve. Sí, exactamente. Ah, tenés razón, Jonathan, no había leído bien la pregunta, tenés razón, estaba pensando en el oxígeno. Sí, -1, el estado de oxidación del flúor sería -1. ¿Y el estado de oxidación del oxígeno, cuál sería? Vamos a ver. Si ya el flúor es -1, ¿cuál debería de ser el estado de oxidación del oxígeno en este caso? Para que la molécula sea cero. Este es en el único caso en que el oxígeno ya no sería -2 el estado de oxidación. Ahora voy a dar una ayudita. Porque si el flúor es -1, porque el flúor siempre va a ser -1 también. Entonces, ya sería el estado de oxidación del flúor -2. Entonces, ¿cuánto tendría que ser del oxígeno para que la molécula en sí tenga un estado de oxidación 0? Tendría que ser un estado de oxidación +2 del oxígeno. Del oxígeno. Sí, del oxígeno tendría que ser +2. Exactamente. Como la pregunta era del flúor, ¿verdad? Sí, la respuesta es B. Pero sí, el estado de oxidación del oxígeno tendría que ser +2. Y aquí ya sería ya la sección de preguntas. Y sí, en general de toda la presentación, si tienen dudas. Aquí es su momento de poder hacerlas. Si tienen bastantes dudas, pueden hacerlas, no se preocupen que tenemos tiempo. Y hasta que no estén claras todas, no nos vamos. Sí, el oxígeno solo con el flúor, es una regla. Y esto es porque el flúor es más electronegativo que el oxígeno. Entonces, es más fuerte, digamos, la electronegatividad del flúor. Entonces, solo en este caso, solo en esta molécula, es que el oxígeno cambia a +2. Solo en este caso. Ver más preguntas, pueden hacerlas. A ver si tienen dudas, pregunten. Podemos regresar a los ejercicios que están medio difíciles también. No se preocupen, si tienen dudas, pregunten. Es mejor quedarse, es mejor un momento de vergüenza a quedarse con la duda y que ya no se acuerden cuando estén en el examen. Que si tienen dudas, pregunten. A ver. Bueno, si no tiene más preguntas, a ver, la compañera creo que sí tiene. Todos los demás compañeros se han entendido, y si no también háganmela saber, ¿verdad? Para intentar explicárselo de otra forma, ¿verdad? Que puedan entenderlo mejor. Porque sí, este tema es bastante crucial para química, digamos, porque nos sirve para balancear ecuaciones ya en un futuro. Que si tienen dudas, pueden hacerlas, no se preocupen. He picado con estos ejercicios. A ver. Si no tienen más preguntas, creo que hasta aquí quedaríamos.
Otro ejercicio diferente. Sí, sí, sí. Veamos. Si tienen alguna molécula o algo ahí para que pueda explicárselos, porque si no, me permitirán para buscar una. Sí, ok, solo en un momento. Entonces buscaré alguna para ver, explicárselas mejor, digamos. A ver, creo que ya voy a buscar una. Y un ácido clorhídrico, digamos, para que puedan entender mejor, ¿verdad? Sí, de cualquier molécula. O sea, toda molécula tiene estado de oxidación, todas, 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 todas. Entonces, siempre van a poder. O sea, porque aunque no, o sea, siempre obtienen más uno, menos uno o cero. O sea, no hay para dónde. O sea, siempre van a tener estado de oxidación todas las moléculas. Ah, vaya, del agua, ¿verdad? Entonces, si podemos ver, quiero ver, voy a abrir Paint y le voy a compartir para que puedan ver. A ver. Y les voy a compartir el escritorio para que puedan ver muy bien esto. Ahorita está cargando esto para compartirles el escritorio. Ok. Entonces, si tenemos la molécula de, agua, sí está algo feo el 2, pero estoy con el teclado de la laptop. Ok, entonces, siguiendo las reglas, el oxígeno siempre tiene estado de oxidación menos 2. Okay. Menos 2. Y el hidrógeno siempre tiene más 1. Entonces, ya al sumar esto, ¿qué pasa? Si hay dos moléculas de hidrógeno, 2 por 1, tenemos más 2. Cabal, ¿verdad? Ya tenemos más 2 menos 2, que ya nos da igual a 0. Entonces, cabal aquí ya es una molécula, ¿verdad? Entonces, como está en estado 0, entonces cabal nos da 0. Diferente es el caso, digamos, otro ejemplo de esta misma molécula, que sea OH-. Que esto es cuando pasa que un hidrógeno se libera. Entonces nos queda una molécula de ion negativo, de menos 1. Vean, en sí de toda la molécula es menos 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El oxígeno siempre tiene menos 2. Siempre. ¿Y cuál tiene el hidrógeno? Siempre tiene más 1. Entonces ya al sumarlo, viene de menos 1. Entonces, cabal podemos ver, ¿verdad? Que ya la molécula es negativa. Y exactamente nos da menos 1. Entonces, siempre tienen que ir jugando con los que tengan más. Se llama. Siempre tienen que poner primero los que ya se saben. O sea, el oxígeno siempre es menos 2. O sea, siempre lo vas a poner menos 2, al menos que sea la molécula de excepción, ¿verdad? Entonces, o sea, siempre de irse por lo que ya estamos seguros que no cambian. Y así ya podemos ir definiendo los demás para que se nos haga más sencillo. Vaya, digamos, el ácido clorhídrico, ¿verdad? Aquí se lo busqué, ¿verdad?
¿Cuál es la ecuación? HCl. Vamos a hacer aquí. H Cl. Voy a poner un ejercicio para practicar nosotros. Quiero ver. Sí, déjenme buscar entonces si quieren ejercicios. O si quieren también pueden buscar en internet, ¿verdad? Cualquier molécula, o sea, ecuaciones químicas. Y como sea, le van a tirar ecuaciones, ¿verdad? Pero sí tendría que buscar más a fondo, digamos, ya un ejercicio para que los hagan. Pero ahorita déjenme explicarles bien esto. A ver, va, digamos, el HCl. Entonces, ¿qué es lo que sabemos por regla? El hidrógeno siempre tiene más uno. Y ya que la molécula es neutra, o sea, cero, ¿cuánto tiene que tener el cloro? Menos uno. Siempre. Entonces, siempre nos va a dar igual a cero. Quiero ver. Tengo un video también para que puedan ver algunos ejercicios aquí, pero no nos sirven mucho los parlantes a mí, así que por eso no se los había presentado, ¿verdad? Pero si quieren lo pueden ver, se lo muestro ahorita y se lo voy comentando, ¿verdad? Para que puedan hacer, para que lo puedan entender. Entonces, tenemos una molécula de Mn2O3. Entonces, aquí nos dice que tiene una tabla periódica, ¿verdad? En la tabla periódica, en una bastante completa, digamos, casi siempre, si no es que siempre, traen los estados de oxidación de cada elemento por defecto. Pero, como saben, en el examen no van a tener tabla periódica. Entonces tienen que tener como manejar las reglas básicas para poder poner el estado de oxidación. Porque digamos, pongamos este ejemplo que tienen aquí en el video. Manganeso 2, oxígeno 3. Vamos a hacer aquí. Manganeso 2, oxígeno 3. Entonces, si podemos ver que ¿cómo se llama? Que la molécula, vamos a ver. Vale. Entonces, aquí, según ella revisó la tabla periódica, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Estos son los estados de oxidación que puede llegar a tener el manganeso. Entonces, tenemos aquí, el oxígeno siempre es menos 2. Entonces, 3 por menos 2, menos 6. Ok. Como el manganeso 2, si recuerdan, hay una regla, ¿verdad? Que del grupo 2, casi siempre, quiero ver, no, ese es del magnesio. Sí, es cierto. Sí, perdón, este es el manganeso. Entonces, este tiene diferentes estados de oxidación, como podemos ver aquí en el video, que puede ser 7, 6, 4, 2 o 3. Entonces, pero esto es porque aquí la chica en este video revisó la tabla periódica, pero nosotros no vamos a tener eso, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer como otro uso de cosas, ¿verdad? Entonces aquí primero, como el oxígeno siempre tiene menos 2. Entonces, 3 menos 2 menos 6. Entonces, ok, el manganeso tiene 2 moléculas. Y ya que la molécula en sí es 0, ¿cuánto tendría que tener el manganeso para que sea más 6 aquí, digamos? Entonces aquí tendría que tener un estado de oxidación de más 3. Entonces 3 por 2 ya nos quedaría de más 6. Y anota una sumatoria de 0. Revisar el video de la compañera aquí y podemos ver para confirmar, digamos, que si estamos en lo correcto o no.
Cabal, la desoxidación del manganeso sería de +3. Entonces sí, estábamos en lo correcto. Sí, exactamente 3, sí. Okay. Aquí podemos ver que tiene otros ejemplos. A ver, hagamos esta molécula también. Sería cobre, nitrógeno 2, oxígeno 6. Cobre, nitrógeno 2, cobre, nitrógeno 2, oxígeno 6. Ok, como siempre empezamos por lo que ya conocemos. ¿Cuál sería? El oxígeno. Entonces el oxígeno, como siempre, es -2. 6 por -2, -12. Ok, -12. Entonces, ¿cuánto tendría que sumar todo esto para que ya nos dé cabal igual a 0? Si podemos ver, revisar, quiero ver la tabla periódica, no para revisar los estados de oxidación, sino más bien en qué grupo se encuentra el cobre, ¿verdad? Okay. El cobre, al ver la tabla periódica, ¿verdad? Sabemos que es un alcalino térreo. Entonces, casi siempre es de +2. Casi todos los metales son de +2. Entonces, cabal +2. ¿Cuánto tendría que ser el del nitrógeno? El nitrógeno tiene que ser de 5. Solo para confirmar, vamos a ver si el nitrógeno... Bueno, vamos a ver el video, vamos a ver si estamos en lo correcto. Entonces, 2 por 5, 10. Sería de +10. O sea, para ya conocer como en qué estado de oxidación toma cada elemento más comúnmente, tienen que hacer cierta cantidad de ejercicios, bastantes ejercicios, porque solo así se van como familiarizando cuáles son los que tienden a tener los estados de oxidación, ¿verdad? Y yo, porque ya sé que el cobre casi siempre es +2. O sea, aquí por este caso, o sea, ustedes tienen que practicar y practicar y practicar, porque así me tocó a mí también. Entonces, llega un momento en que le sale natural a uno, ¿verdad? Cabal. Y ya la sumatoria ya no daría de 0. Vamos a ver el video, vamos a confirmar si es cierto que... Ella, como saben, está poniendo cabal estados de oxidación que pueden llegar a tener los elementos. Entonces, cabal, el oxígeno siempre, seguro, ¿verdad? -2, siempre. Entonces, cabal, aquí eso hizo lo mismo, ¿verdad? Como ya puso aquí los estados de oxidación que puede llegar a tener el nitrógeno, que sería +- 3542. Entonces, ella sí, así fue jugando, ¿verdad? Para poder calcularlo. No es necesario. Puedes empezar por donde querrás, por donde se te salga más simple. Yo siempre, por ejemplo, siempre empiezo por los elementos que ya sé que no van a cambiar nunca. O sea, aquí el oxígeno, siempre el oxígeno. Siempre el oxígeno -2. O sea, empecé por ahí. Después me fui al cobre, porque ya me puedo que siempre es +2. Casi siempre es +2 el del cobre. Entonces, siempre me fui aquí. Entonces, por eso fue que yo solo le puse +2. Y ya de ahí, al conocer estos dos, ya es mucho más fácil saber qué estado de oxidación tomaría el nitrógeno. Entonces, el cabal ella, ¿verdad? Confirma lo que
ella confirma lo que yo puse y cabal, ¿verdad? Ya nos salen los estados de oxidación que toman en esta molécula. Entonces, veamos otro video, vea, pero solo para tomar los ejercicios que ella haga, para ver si lo podemos hacer nosotros. Un ejercicio que está haciendo ella. Va, ok, veamos ese del sulfuro de magnesio, perdón. Entonces, vamos a abrir uno nuevo. Este está bastante fácil. Magnesio. Ok. Entonces, aquí sí ya aplica la regla. El magnesio es del grupo 2 de los alcalinos. Alcalino terrestre, perdón. Entonces, siempre más 2. Todos los de ese grupo más 2. Entonces nos vamos a lo seguro, el que ya sabemos cuál es. Más 2. Entonces, si ya sabemos que la molécula es 0, el estado de oxidación, ¿cuánto tendría que ser del azufre? Menos 2. Sencillo. O sea, siempre nos vamos por el más seguro. O sea, por el que ya conocemos. Veamos si tiene uno más complicado aquí. Ok. Aquí tiene uno de hierro 2, oxígeno 3. Ok. Otra vez, hierro 2, oxígeno 3. A ver, hierro 2. Qué grande me salió. Hierro 2. Oxígeno 3. ¿Qué pasa aquí? Siempre, el oxígeno, seguro, menos 2. Menos 2. 3 por menos 2, menos 6. ¿Por qué? Porque mejor el oxígeno, porque siempre es seguro que menos 2. Entonces siempre hay que irse por lo que ya estamos seguros, lo que nunca cambian. Entonces, el hierro puede tener una gran variedad de estados de oxidación, pero si vemos que la molécula tiene que ser 0, vamos. Entonces, ¿cuánto tiene que ser aquí del hierro? Tiene que ser un estado de oxidación de más 3. ¿Por qué? Va 2 por 3 más 6. Entonces, cabal, igual a 0. Siempre tienen que ir sumando, haciendo como juego de números para que les dé siempre el estado de oxidación que diga la molécula. En este caso, como no nos decía nada, se asume que es 0. Si nos dijera, digamos, menos 1, digamos aquí, ¿cuál sería el caso? Que sea... A ver, vamos a abrir otro archivo. De hierro 3, de hierro 2, perdón. Hierro 2, oxígeno 3. Y un estado de oxidación de menos 2 de la molécula. Entonces, esto ya es de la molécula. Entonces, para poner los estados de oxidación, pues simple. Siempre el oxígeno, menos 2. Sería menos 6. Ok, entonces, si ya la molécula tiene que ser menos 2, entonces ya el del hierro ya no puede ser un estado de oxidación de 3 como vimos anteriormente. Entonces, ¿de cuánto tiene que ser para que ya no dé menos 2? Entonces, ya por una regla de números, digamos, pero obviamente, ya más 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 más 4.
Ok, y esto ya nos da -2. Cabal, ya el estado de oxidación de toda la molécula que podemos ver aquí. Entonces así van jugando, siempre van con los que ya están seguros. Quiero ver. Todos lo siento bien fáciles. Quisiera encontrar una. Es bastante difícil. Busquemos una, ¿verdad? Reacciones químicas. Haga una difícil, digamos. Veamos. O no sé si ustedes tendrán algo alguna que no puedan hacer. Y se la podría resolver yo. Pero veamos. Más difícil. Vaya, aquí podemos ver una, vaya. Calcio OH2. Y ahí digamos que está más o menos complicada. Calcio. OH2. Vaya. Ok. ¿Qué podemos ver? El oxígeno, siempre -2, nos vamos a lo seguro, ¿verdad? -2. Se lo ponemos directo. Siempre. Si vemos un oxígeno, al primero que le vamos a poner esta oxidación, porque siempre es -2. Ok, hidrógeno. ¿Cuánto es el estado de oxidación del hidrógeno? Siempre es +1. Entonces lo ponemos, cabal. 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Toda esta, como si vemos, está entre paréntesis, que quiere decir que hay 2 moléculas de OH. Entonces, todos estos estados de oxidación los multiplicamos por 2. Entonces, 2 por -2, -4. 2 por 1, +2. Ok. Si sumáramos así sin conectar el del calcio, esto nos daría de -2, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? La molécula está en estado neutro, en estado 0. Entonces, ¿cuánto tiene que ser el del calcio? El del calcio. +2. Por simple descarte lo pusimos aquí. Entonces ya 2 más 2, 4 por -4, ya nos da igual a 0. Acaba el 0. Entonces, así siempre van jugando con los que ya se saben. Casi todas las moléculas tienen oxígeno, casi todas. O sea, siempre se van por lo más fácil. O sea, tienen que irse cabal. Aquí ya saben. Entonces, ok. Veamos, aquí vi uno interesante. Aquí el ZnSO4. Bueno, sí, de pronto dice. Creo que es el Paint, ¿verdad? Vamos a volver a ver. Ok, vamos a abrir otra de Paint. Entonces, ¿cuál es la ecuación? ZnSO4. Zn S o 4. ¿Qué pasa aquí? Siempre simple, ¿verdad? -2. ¿Por qué? Porque el oxígeno siempre tiene -2. Nos vamos siempre seguro a eso. 4 por -2, -6. Ok. Entonces, el Zn, veamos en qué grupo está. Porque ya es un elemento bien rebuscado, digamos. Pero si más no recuerdo, tendría que ser de -2. Pero vamos a ver. Y lo encuentro. Uy, eso que ver dónde está. Bueno,
como ya por pura experiencia lo vamos a hacer. El ZN de Matos. Pero esto es porque, como se lo digo, yo ya sé, es la única razón. Pero el azufre, vaya, el azufre. Y el azufre casi siempre sabemos. Los estados de oxidación del azufre son siempre bien variados. Entonces, pero normalmente son de entre más 6, más 4. Siempre son positivos. Entonces, aquí le vamos a poner de más 4. ¿Por qué? Porque yo ya sé. Porque casi siempre el azufre. Así es. Y del ZN, de más 2. Quiero ver si lo vuelvo a encontrar hoy. Sí. Aquí está, ¿verdad? Es cabal del grupo de los alcalinotérreos, igual que el manganeso. Está en el mismo grupo. Entonces, ¿qué pasa? 2 más 2 en el mismo periodo. Entonces, cabal más 2. Por eso es que, como se lo digo, o sea, es por pura experiencia. Entonces, cabal, ya aquí ya nota de más 2. La única forma en que puedan hacer esto rápido y sin equivocarse es la pura práctica. Pura práctica. Cuando no sepan, porque digamos que estén estudiando en sus casas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pueden sacar la tabla periódica, obviamente, ahí van confirmando y así se van aprendiendo, así se lo van a ir aprendiendo. Y obviamente, vea, esta ecuación, esta fórmula, digamos, esta molécula, es bien rebuscada, ¿verdad? O sea, costar, o sea, que en el examen dudo que se lo pongan, ¿verdad? Pero, o sea, así van, ¿verdad? O sea, les quería poner uno bien difícil. Quiero ver, no me lo había leído, quiero ver. Sería menos 8, quiero ver en cuál, en este que estoy haciendo. Quiero ver. Sí, ¿verdad? Menos 8. Ok, tienes toda la razón. Sí, aquí me equivoqué yo entonces. Entonces se borra aquí. Tienes toda la razón, es más 8. No lo había leído. ¿Qué pasó aquí? Yo cometí un error. Como ya se los había dicho, el azufre, ¿entre cuánto anda? Más 4 y más 6. Se maneja entre esos dos siempre. Y aquí yo sabía que más 2 por el periodo en el que se encuentra. Entonces, cabal, entonces ya no es más 4, es más 6. Sí, tenías toda la razón, me había equivocado ahí. 6. Sí, había sumado mal ahí. Entonces, hoy sí, cabal, 0. Entonces, cabal, sí, tenías razón. Entonces, cabal, como ya les había dicho, el azufre se maneja, tiende a manejarse entre más 6 y más 4. Pero claro, siempre hay casos en el que usa más 5, usa menos 5, y así. Pero sí, siempre es entre esos dos, más 6 y más 4. Tiende a estar entre esos. Ahí pillo que sume mal. Pero ajá. Entonces, no sé si no les ha quedado muy claro todavía o quieren que siga haciendo más ejercicios o cómo. Que si no, hasta aquí quedaríamos y sería gracias por venir, ¿verdad? Pero si tienen dudas, quieren más ejercicios o tienen algún ejercicio que no puedan hacer, no se preocupen, que aquí se los podemos hacer. ¿Okay? No sé si todo está claro. Aquí estamos y gracias por venir. Ok, supongo que no tienen muchas preguntas, entonces muchas gracias por asistir, espero que les haya quedado claro. No olviden que en el aula siempre están todos los videos de todos los tutores. Por ejemplo, si no me entienden a mí, hay otros compañeros que han hecho este tema, entonces tal vez ellos se puedan entender mejor. Hay variedad, ¿verdad? Entonces siempre no olviden que al que en el aula y están todos los temas explicados por diferentes tutores. Entonces, aquí el que no quiere aprender es porque no quiere, porque opciones tienen. Así que, muchas gracias por asistir y nos vemos. Buenas tardes.